Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial de un tema muy importante y creo que trascendental para todo el desarrollo del curso de física, que es justamente el manejo de las magnitudes, sus dimensiones y sus unidades. En muchos de los casos este análisis de las dimensiones nos va a servir para poder determinar inclusive fórmulas de carácter empírico para resolver ciertos problemas de la ingeniería práctica. Y bueno, estamos justamente aquí para empezar con esa parte preliminar de lo que significa la forma de cómo construir las fórmulas dimensionales. Y luego a continuación vamos a ver también algunos problemas, primero ejercicios y luego problemas. Bien, empezamos primero por decir de que el tema de hoy radica fundamentalmente en el manejo de esas letras que aparecen aquí en esta columna que hemos pintado de rojo. La L que representa la longitud, la M que representa la masa, la T que representa el tiempo, y así las 7 magnitudes fundamentales que considera el Sistema Internacional de Unidades. O sea, este es el Sistema Internacional de Unidades que considera justamente estas 7 como las magnitudes fundamentales. Las que aparecen acá a la derecha son las magnitudes que se van a derivar a partir de una combinación de estas. Y justamente lo primero que vamos a hacer es ver cómo es que se origina esta combinación. Bueno, definitivamente se va a originar a partir de una relación matemática que se establece previamente para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del área, si nosotros tuviéramos que determinar el área de la pizarra, tendríamos que multiplicar el largo por el ancho, ¿no? En cada caso estaríamos hablando del producto de dos longitudes, largo por ancho, ¿no? Y entonces la regla de exponentes me dice de que tengo que sumarlos y me da que la expresión así, ¿no? L cuadrado. En el caso del volumen, la fórmula dimensional se va a construir multiplicando la fórmula dimensional del área por la fórmula dimensional de la altura. ¿Qué cosa es una altura? Fundamentalmente una altura es una longitud, ¿no? Entonces teníamos que hacer el producto, en este caso así, de esa forma, ¿no? Y nos quedaría luego de sumar los exponentes L al cubo. En el caso de la velocidad o la rapidez, es distancia entre tiempo. ¿Pero qué cosa es la distancia? Bueno, la distancia no es otra cosa que una longitud también, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tantos kilómetros recorridos, kilómetro es una unidad de longitud. Ya, solamente en esta parte tendríamos que decir que el denominador se va a preferir ubicarlo en el término superior, o sea, en la parte de arriba, ¿no? Para eso vamos a tener que pasar cambiando de signo el exponente, quedando la expresión así, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos viendo una fórmula dimensional característica para la velocidad lineal o tangencial, ¿no? Ahí sus exponentes también son lo más importante de esta expresión. En el caso de la aceleración, como ya lo hemos comentado, sería velocidad entre tiempo, LT a la menos 1, dividido entre T, y aquí tendríamos que hacer justamente una resta entre el exponente de la parte superior y el exponente de la parte inferior. O sea, esta resta sería, a ver, si nosotros tenemos x a la potencia a dividido entre x a la potencia b, entonces eso se reduce a menos b, ¿no? Entonces tenemos que restar el exponente de arriba con el exponente de abajo. Y en ese caso me resultaría la expresión LT a la menos 2, ¿no? O sea, menos 1, menos 1. O sea, el menos 1 de arriba menos el 1 de abajo. Menos 1, menos 1. Es la expresión resultante, longitud por tiempo a la menos 2, característica para el caso de la aceleración, ¿no? Y en el caso de la fuerza, tendríamos que multiplicar lo ya obtenido por la fórmula dimensional de la masa, ¿no? Entonces sería M por L T a la menos 2, ¿no? O sea, esa sería la fórmula dimensional de la fuerza. Masa por longitud por tiempo a la menos 2. Claro que se sugiere un orden para hacer ese producto, esa multiplicación de primero L, luego M, luego T, pero es una
exquisitez, ¿no? O sea, es un detalle. Luego, para el caso del trabajo, ¿cómo sería? Sería el producto de la fuerza por la distancia. O sea, tendríamos que multiplicar ahora lo de la fuerza, que nos salió LMT a la menos 2. Esto tendríamos que multiplicarlo por la fórmula dimensional de la distancia, que no es otra cosa que una longitud, ¿no? Y entonces así es como nos va a quedar finalmente, al multiplicarse L por L, nos va a quedar la expresión L elevado al exponente 2, ¿no? Entonces sería esa la fórmula dimensional para el caso del trabajo, ¿no? Y para el caso de la potencia, definida esta en el cociente del trabajo entre el tiempo, tendríamos que dividir la expresión anterior, L cuadrado mt a la menos 2, tendríamos que dividirla entre el tiempo, ¿no? Y acá hay un solo cociente que hay que hacer, ¿no? Igual que en el caso anterior, tendríamos que restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo, perdón. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y eso me quedaría, a ver, me quedaría menos 2 menos 1, ¿no? Menos 2 menos 1 me daría menos 3. Entonces la expresión resultante sería L cuadrado mt a la menos 3, ¿no? Para el caso de la potencia, ¿no? Bien, a partir de esto vamos a plantear algunos problemas que se pueden resolver justamente con el auxilio de estas fórmulas, ¿ya? Bien, a continuación vamos a resolver estos problemas, empezando con un problemita justamente de la Universidad Nacional del Callao, donde nos están pidiendo determinar la fórmula dimensional de la magnitud Y, si esta está definida en el cociente del producto de altura, fuerza, densidad, como aparece abajo, dividido entre la presión, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer para poder resolver este problema es reemplazar las dimensiones, las fórmulas dimensionales, ¿ya? En primer lugar tenemos, tendríamos que primero hallar la fórmula dimensional de la densidad, ¿ya? La densidad se supone que está definida en el cociente de la masa dividida entre el volumen. Masa sobre volumen. Entonces, así es como nosotros determinamos la fórmula dimensional, dividiendo la expresión que le corresponde a la masa y la expresión que le corresponde al volumen, como ya lo habíamos determinado hace un rato, es L al cubo, ¿no? Y esto, cuando lo pasamos al numerador, el exponente va a cambiar de signo, ¿no? Quedando así la expresión, ¿no? La fórmula dimensional siempre es un monomio, o sea, siempre es el producto de esos símbolos, ¿no? Las magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, etc., ¿no? Bien, en el caso de la presión, también tendríamos que hacer el cociente de la fuerza entre el área, ¿ya? Eso significa que tendríamos que dividir longitud por masa, tiempo a la menos 2, entre el área que corresponde a L cuadrado, ¿no? Y acá tendríamos que dividir longitud entre longitud al cuadrado. Y eso nos va a quedar L a la menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque se resta 1 menos 2. Y el resultado es menos 1, ¿no? El resto lo escribimos igual, ¿no? Esa sería la fórmula dimensional de la presión previa justamente a lo que vamos a hacer a continuación, que es determinar la fórmula dimensional de la magnitud Y, ¿no? Entonces, si escribimos el producto arriba, primero para la altura, una altura es simplemente una longitud. A continuación colocamos la fórmula dimensional de la fuerza, que ya lo hicimos hace un ratito, longitud por tiempo a la menos 2, y al costado la densidad, que es la que tenemos por acá, longitud a la menos 3 por m, ¿no? Y en el denominador colocamos eso último que hemos determinado, ¿no? Longitud a la menos 1 por m por t a la menos 2. Rápidamente nosotros tenemos que visualizar una simplificación, ¿no? Para ver la cosa más sencilla. Y es este producto masa por tiempo a la menos 2 que está en el numerador, ¿no? Se va a cancelar con la expresión que tenemos en el denominador también, ¿no? Entonces nos estaría quedando lo más sencillo, ¿no? A ver, ¿qué cosa nos ha quedado? Veamos. En primer lugar, tendríamos que multiplicar L por L y por L a la menos 3, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué cosa nos va a salir en ese producto? Bueno, en ese producto lo que nosotros tenemos que hacer es
sumar los exponentes. Sería 1 más 1, 2. Menos 3, resultado menos 1, ¿no? Multiplicado por la masa, y en el denominador nos está quedando L a la menos 1. Bueno, eso ya nos está diciendo prácticamente el resultado del problema, porque lo que estamos viendo ahí es que L a la menos 1 del numerador con L a la menos 1 del denominador se va a simplificar y nos quedaría simplemente la expresión así, ¿no? Nada más que como masa, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces a continuación vamos a ver el siguiente problema, que ya es un problema propuesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Donde nos están pidiendo determinar la fórmula dimensional de Y. Acá no me dicen nada respecto de pi, pero yo creo que todos tenemos que saber que pi es un número, ¿no? Ahora, ¿y cuál sería la fórmula dimensional del número? Bueno, la fórmula dimensional de cualquier número se va a considerar igual a la unidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque los números no tienen longitud, ¿no? Entonces, si yo quisiera representar por medio del producto de las magnitudes fundamentales, tendríamos que decir que no tiene longitud. Y respecto a la masa, tampoco tiene, ¿no?, masa. Tampoco existe en el tiempo, vale decir, todo esto nos está dando la expresión dimensional 1, ¿no? Característica de los números, de los ángulos expresados en radianes, ¿no? O sea, todo lo que representa una cantidad, una constante numérica. Bien, al igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es reemplazar las fórmulas dimensionales. Entonces tendríamos que empezar por la fórmula dimensional del número. Como ya lo hemos visto, tendría que ser simplemente 1, ¿no? Al costadito tendríamos que colocar la fórmula dimensional de la expresión y, que no la vamos a poder colocar porque eso es justamente lo que me están pidiendo. Y al otro lado, S está representando un área, ya hemos visto que es L cuadrado. Al costadito del área dice que aparece X. ¿Qué cosa es X? No sabemos qué cosa es X, entonces lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Y a continuación vamos a visualizar todo esto que está acá, ¿no? Todo esto que está acá es un número y por lo tanto entonces su fórmula dimensional será simplemente la unidad, ¿no? Entonces aquí tendríamos que dejarlo así como está, porque todavía no podemos despejar cuánto vale Y, ya que no conocemos cuánto es X, ¿no? Entonces para eso tendríamos que observar que además estamos viendo que esa expresión que está en el rectángulo rojo la podremos escribir así: logaritmo de a por x entre n, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? El logaritmo no es otra cosa que un número. Y otra vez volvemos a chocarnos con el número. ¿Cuál es la fórmula dimensional de un número? La unidad. Entonces nosotros podríamos hacer el reemplazo de las fórmulas dimensionales, y tendríamos en este caso que todo esto me va a dar 1, ¿no? Y entonces esto implica que lo que está en la cantidad entre paréntesis también es un número, ¿no? Es un número. Si es un número, entonces tendría que también tener su fórmula dimensional igual a la unidad, ¿no? Entonces aquí en este caso tendríamos que decir que a por x sobre n no es otra cosa que un número. Y si le tomamos las dimensiones, tendríamos la expresión así, ¿no? A ver, la letra A representa a una aceleración, LT a la menos 2. Al costadito aparece X, que es justamente lo que nosotros necesitamos determinar. Y en el denominador tendríamos que colocar N, que es velocidad, o sea, LT a la menos 1, ¿no? Y esto tendría que ser igual a la unidad. Entonces, eso significa de que ya tenemos ahí determinado el valor de X. ¿Cuál sería el valor de X? El valor de X tendría que ser T. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos T por T a la menos 2, me va a dar T a la menos 1, ¿no? ¿Y por qué me va a dar T a la menos 1? Porque se tendría que sumar este exponente menos 2 con el exponente más 1. Menos 2 más 1 me va a dar menos 1. Entonces,
Este menos 1, con este menos 1 se va a cancelar, lo mismo que L y me estaría quedando la unidad, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos determinado ahí la expresión que le corresponde a X, podríamos hacer el reemplazo, ¿no? Entonces, tendríamos acá, reemplazando en 1, tendríamos la siguiente expresión. La fórmula dimensional de Y sería igual a L cuadrado que multiplica a la fórmula dimensional de X. Y la fórmula dimensional de X, como ya lo hemos visto, es simplemente T, ¿no? O sea, en consecuencia, aquí nosotros tendríamos ya la respuesta del problema, ¿no? O sea, la fórmula dimensional de Y es longitud al cuadrado multiplicado por la fórmula dimensional de X, que es simplemente el tiempo, ¿no? Y así hemos llegado justamente a la solución de ese problema. El que tenemos a continuación es un problema tomado de un examen de la UNI, ¿no? Vamos a bajarle un poquito la velocidad, vamos a hacerlo con calma. Y vamos a decir para empezar que este símbolo me está representando una densidad, lo mismo que este otro. Si yo sumo dos densidades, me da como resultado una densidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta densidad que aparece en la derecha con la densidad que aparece en el lado de la izquierda se puede simplificar. O sea, esta densidad se puede simplificar con esta otra densidad, ¿no? Entonces la expresión me va a quedar más sencilla, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que decir lo siguiente para darle solución. En primer lugar, tendríamos que observar también que esto que aparece acá como tangente de 105 grados es un número. Por lo tanto, como en el caso anterior, cuando hablábamos de pi, la fórmula dimensional de un número es simplemente la unidad. Vale decir, todo esto que está acá es simplemente igual a 1. Entonces la expresión nos queda más sencillita, ¿no? ¿Qué cosa me estaría quedando? La aceleración, que es LT a la menos 2, elevada al exponente 2, como aparece ahí, ¿no? Y en el denominador tendríamos el 2, que dicho sea de paso, su fórmula dimensional también es la unidad. A continuación tendríamos la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? La frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? O sea, tendríamos que colocar así, t a la menos 1, ¿no? Porque si yo tengo 1 sobre t, la inversa del periodo 1 sobre t, entonces el tiempo cuando suba al numerador me da una fórmula dimensional t a la menos 1 para el caso de la frecuencia, ¿no? Ya, estamos hablando de la frecuencia. La frecuencia está multiplicada por el radio, entonces tenemos que poner ahí una L, ¿no? Recuerden que ya se canceló la densidad y me estaría quedando al otro lado simplemente nada más que la fórmula dimensional que le corresponde a X. Y ya prácticamente hemos concluido con la solución, ¿no? A ver, ¿cuánto me estaría quedando? ¿O qué me estaría quedando? ¿Qué cantidad? L al cuadrado. L al cuadrado. Ya. T a la menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, aquí en este caso, ese numerito va a pasar a multiplicar al que está dentro y me quedaría la potencia menos 4, ¿no? Para el tiempo. Y en el denominador me estaría quedando L por T a la menos 1, ¿no? De ahí sale la fórmula dimensional de X. Bueno, ya estamos a punto de obtener el resultado, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿qué sale como fórmula dimensional para X? En primer lugar, L cuadrado dividido entre L me va a dar simplemente L, ¿no? ¿Por qué? Porque se resta el exponente de arriba menos el exponente de abajo, ¿no? Y para el tiempo tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Menos 4 menos 1. O sea, sería menos 4 más 1. Menos 4 más 1, menos 3. Que sería finalmente la resolución de ese problemita de la UNI, que como ustedes vieron, resultó un poco más corto que el problema anterior, que el problema de San Marcos, ¿no? El problema de San Marcos nada más estaba en el detalle de X, ¿no? O sea, para que esto sea dimensionalmente igual a 1, X tenía que ser necesariamente tiempo, ¿no? Entonces, tiempo por longitud al cuadrado es el resultado para Y, ¿no? Entonces, por eso decimos acá, Y es longitud al cuadrado, que es el área, multiplicado por el tiempo, ¿no? Bien, vamos a continuar, por supuesto, con más problemas. El siguiente video tiene que ser de principio de homogeneidad, ahí sí nos vamos a detener un poquito más y luego vamos a ver también una
una miscelánea, ¿no? De problemas de distintas universidades para que ustedes tengan una mejor idea del manejo de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, no se olviden de darle like, no se olviden de darle like, porque si ya vieron el video, pues definitivamente la reciprocidad es darle like y compartir en las redes sociales. Y no se olviden de suscribirse porque estamos preparando todos los días nuevos videos de distintos temas de la física, ¿no? De un extremo al otro, o sea, de lo muy sencillo a lo más complicado. Bien, nos vemos entonces.